Bienvenidos una vez más todos a esta reunión. Allí en diferentes lugares, en los diferentes departamentos de Colombia, en los diferentes países que también nos oyen, nos escuchan y nos ven a través de estos medios. Bendecimos al Señor por este tiempo tan maravilloso que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Bueno, quiero compartir en esta noche la palabra del Señor para cada uno de nosotros y lo quiero hacer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Este es un mensaje de Dios, un mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros. ¿Que le habló a quién? A Juan. Le mostró a Juan las cosas que sucederían en un tiempo. Y quizás cuando él escribió esta carta, cuando él escribió este libro, esas cosas todavía no estaban sucediendo. Pero hoy nos damos cuenta de que esta palabra está escrita hace más de ¿cuánto? 2000 años. Y en este tiempo vemos que la palabra del Señor, lo que está aquí plasmado en la palabra de Dios, en la Biblia, se está cumpliendo. Y acá en este pasaje que el Señor le habla a las iglesias, y le habla ¿a cuántas iglesias? A 7 iglesias. Le habla a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de ¿qué más? De Filadelfia, de Sardis, a la iglesia de Esmirna. ¿Y a cuáles otras iglesias? A la Laodicea, a todas. Y el Señor también nos habla a nosotros, a la iglesia de Dios. A la iglesia, como decía nuestra pastora, nosotros no tenemos denominación. Nuestra iglesia es de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dejó en nosotros, y nuestro Señor Jesucristo está donde, en nuestro corazón. Entonces, este mensaje que le habla a la iglesia de Filadelfia, dice así la palabra del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. De la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, dice, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. O sea que tiene ¿qué? El poder, el control de todas las cosas. Dice que él tiene el poder para cerrar, pero también tiene el poder para abrir. Escuchaba ayer el mensaje que fue dado a las damas, y algo que me llamó la atención era lo que decía la pastora, que le estaban pidiendo a Dios, y nosotros también le pedimos a Dios que aviva el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y también escuché el mensaje de anoche y lo tomé como un testimonio, lo que nos enseñó nuestra hermana Yoleidi, porque verdaderamente nosotros nos ocupamos de los afanes de este mundo y dejamos la obra de Dios a un lado. Y acá dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce que nosotros tenemos un trabajo, tenemos una responsabilidad. Y Él lo dice acá, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Él ha puesto en nosotros una puerta que abierta. Que aunque nosotros, dice la palabra de Dios, que aunque nosotros seamos infieles para Dios, Él permanece fiel para con nosotros. Que si nosotros a Él le fallamos, le defraudamos, Él sigue firme con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, es un Dios que se complace en nosotros, en bendecirnos, en amarnos, en guardarnos. Por eso cuando nosotros dejamos de hacer lo que nos corresponde, que Dios nos ha dejado a nosotros que hagamos, yo creo que Dios, no creo, sino que estoy seguro que Dios le duele en su corazón. Cuando nosotros nos ocupamos en otras cosas y quizás no tenemos el tiempo para Dios, entonces Dios se siente triste. Porque si lo llevamos a nuestra vida secular, si nosotros llevamos a nuestra vida del diario vivir, si nosotros a nuestros hijos, quizás hay hijos que no le prestan el tiempo a sus padres, o el padre o la madre le dice, hijo, no, le va a decir algo y el hijo, no, yo ahorita no tengo tiempo, yo estoy ocupado, tengo muchos trabajos, tengo muchos problemas, usted no sabe lo que me está pasando. Y le cierra la puerta a ese ser. Y eso pasa también en la vida espiritual. Cuando Dios toca nuestro corazón y quiere que nosotros llevemos una palabra de Dios a un lugar, y a veces esperamos, creo, que Dios nos hable aquí al oído y nos diga, vaya allí en de fulano de tal, con nombre completo, dirección y hasta aquí el teléfono. Pero cuando llega alguien
y dice, vamos a ir a visitar a un enfermo, a orar por una persona. Uy, no, hermano, está lloviendo, está haciendo mucho frío, mucho sol, mucho calor. No, vaya y yo lo apoyo desde aquí, desde la casa. Yo apenas usted salga de la puerta, yo me voy a arrodillar y voy a empezar a orar a Dios. Y es el Señor el que está tocando esos corazones. Él envía a sus ángeles, Él envía a su pueblo para inquietarnos a nosotros, para ver si nosotros nos levantamos y le seguimos. Así como le dijo a aquel paralítico, levántate, recoja tu lecho y qué, y anda. Y acá el Señor nos dice, yo conozco tus obras. Él conoce de nosotros. Este mensaje de Dios es similar, este mensaje que vemos acá en Apocalipsis es igual al mensaje que Pablo le habló a la iglesia de Tesalonicenses. Dice que Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, era una iglesia fiel que guardó la palabra de Cristo y no lo negó. Los hijos de Dios habían soportado la oposición del mundo y habían resistido el adaptarse a las tendencias malas de otras iglesias y todavía perseveraban en la fidelidad a Cristo, en la verdad del Evangelio. Debido a su presencia fiel, Dios les promete librarlos de la hora de la prueba. Cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios nos promete a nosotros a través de su palabra que Él está ahí en el momento de la prueba. Aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra del Señor así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso le estaba diciendo Pablo a la iglesia, al pueblo de Tesalonicenses. La gran esperanza de los creyentes de Tesalonicenses era el retorno de Cristo para librarlos de la ira venidera. O sea, ellos en ese tiempo estaban esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy le pregunto yo a ustedes que me están escuchando, ustedes qué, o nosotros, ¿qué estamos esperando en este tiempo? Estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir ¿por quién? Va a venir por mí. Yo no sé si por usted va a venir. Yo tengo la fe, la confianza en el Señor, que yo me voy a ir con Él. No me voy a quedar. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a leer lo que pasa para los que se van a quedar. Entonces, esta iglesia, este pueblo, tenía esa esperanza del retorno de Cristo para librarlos de la ira venidera. La verdadera conversión a Cristo, según apartarse era del pecado, volverse a Dios para esperar el retorno de su Hijo. Esperar a Cristo implica la expectativa constante del regreso de Cristo y la preparación para ese momento. La ira venidera se refiere al juicio futuro que ocurre durante el periodo
de la tribulación. Sin embargo, los creyentes no tienen que temer, porque Dios enviará a Jesucristo, a su Hijo, a librarlo de ese tiempo de ira. Yo no sé si usted se alegra, porque en ese tiempo no vamos nosotros a estar en la ira de Dios, porque aquí dice que la ira venidera se refiere al juicio futuro que ocurre durante el periodo de la tribulación. Sin embargo, los creyentes, oiga bien, los hijos de Dios, los que hemos creído, los que hemos obedecido, los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, dice, no tienen que temer, porque Dios enviará a Jesucristo, a su Hijo, a librarlos de ese tiempo de la ira. Así que el regreso de Cristo por sus fieles precede a esa ira venidera. Esta es la primera referencia en Tesalonicenses. Volvemos a Apocalipsis. Entonces aquí el Señor nos habla a nosotros de que Él conoce en nosotros nuestras obras. Y dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta que abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Quién? Nadie la puede cerrar. Por eso hay una alabanza que dice que nadie nos podrá separar del amor. ¿De quién? De Dios. Porque aunque tienes poca fuerza, dice acá, has guardado ¿qué? Mi palabra. El Señor nos dice que Él conoce de nosotros, que aunque nosotros tenemos poca fuerza, que aunque nosotros seamos débiles, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, por el hecho de que usted y yo hemos guardado la palabra de Dios y no hemos negado su nombre, vamos a tener ¿qué? Esa recompensa. Y dice el versículo 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Gloria a Dios. Aquí el versículo 10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sobre quién? Sobre el mundo entero. Acá dice así, porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Recordemos que Dios prueba, Él no tienta, Él prueba nuestro corazón, Él prueba nuestra vida, Él prueba nuestro carácter. Por eso cuando se nos presenta cualquier situación de inconveniente, miremoslo desde el punto de vista que el Señor está probando nuestro carácter, a ver cómo nosotros nos portamos, o si a ver si nos salimos de la ropa y se nos olvida que somos hijos de Dios y empezamos a lanzar palabras proféticas
Y el Señor está probando cada uno. Y dice el versículo 11. Dice así acá, la promesa de Cristo de guardar a los fieles de Filadelfia de la hora de la prueba, lo que le decía, es idéntica a la promesa de Pablo a los tesalonicenses, de que a ellos se les libraría de la ira venidera, y se extiende a todos los fieles de Dios a través de las edades. Esa hora incluye el tiempo del juicio divinamente señalado, la ira y la angustia que vendrá sobre el mundo entero. Oiga bien, en los últimos años de esta época, los cuales preceden en el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 10, nos dice el Señor: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre ¿qué? Sobre la tierra. ¿Cómo nos ha hecho el Señor a nosotros? Dice acá, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre ¿qué? Sobre la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Respecto a ese tiempo, la Biblia revela las siguientes verdades. Ese tiempo de prueba incluye la ira de Dios sobre los impíos. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 26 en adelante, nos dice el Señor así: oiga bien, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seas destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombre y de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Por qué? Pregunta ahora si en los tiempos pasados, que ha sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú has oído sin parecer?
¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que pusieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír tu voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras del medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora bien, dice el versículo 11, he aquí, de Apocalipsis 3, he aquí yo vengo pronto. Yo vengo pronto, dice así. Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. ¿Quién nos quiere decir el Señor en esta noche, en esta tarde, a nosotros? Dice así, he aquí, yo vengo, ¿cuándo? Pronto. Yo vengo pronto. Y hay otros pasajes que dicen que si alguno lo tienen por tardanza. Yo escuchaba por ahí, no, yo tengo 50 años, desde que tenía 5, dicen que el Señor estaba que venía y no ha venido. Pues que no la vaya a tomar por sorpresa, porque tenemos que estar desde el primer día hasta el último, estar presto, preparados y listos para cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Por eso dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuidemos esa corona. Cuidemos esa corona, cuidemos esas perlas que tienen su corona. Yo no sé cuántas perlas tienen su corona, pero tenemos que retener lo que Dios ha entregado en nosotros, porque el Señor nos va a pedir cuenta, nos va a decir, muéstrame sus manos. ¿Qué tiene en sus manos? Ni callos, quizás. Y acá dice también, sin embargo, también se incluye en ese tiempo de prueba la ira de quién. Adivine de quién. La ira de Satanás sobre los piadosos. Es decir, los que aceptan a Cristo durante ese periodo. Eso pasa ya cuando nosotros no estemos aquí. Es para los que los que se hayan quedado. Viene, oiga bien, para que estemos atentos. Dice así, sobre los piadosos, es decir, los que aceptan a Cristo durante ese periodo terrible, para ellos habrá que, póngale cuidado, hambre, sed, exposición a los elementos y gran sufrimiento y lágrimas. Sufrirán, dice, indirectamente las calamidades de la guerra
del hambre y de la muerte. Se les perseguirá y torturará a muchos. Sufrirán el martirio. Padecerán las consecuencias de los estragos que causa Satanás y las fuerzas demoníacas, y el mal y la violencia de los malvados, como también la persecución del anticristo. Sufrirán la pérdida de sus hogares y tendrán que escapar con temor. Será un tiempo exageradamente, en ese tiempo se les considerará, dice, bienaventurados, porque, dice, será un tiempo exageradamente terrible para quienes tengan familias y niños. A tal grado que a los santos que mueran en ese tiempo se les considerará bienaventurados, porque descansan de sus trabajos y están libres de la persecución. A quienes son vencedores antes que llegue ese día, Dios los guardará de la hora de la prueba, probablemente mediante el arrebatamiento de los fieles, para encontrarse con Cristo en el aire antes que Dios derrame su ira. Esa liberación es una recompensa para quienes perseveran en guardar la palabra de Dios con verdadera fe. Los creyentes de hoy que esperan escapar de todas esas cosas que están por venir sobre el mundo, lo harán solo mediante la fidelidad a Cristo y a su palabra, y por la constante vigilancia en oración, para no ser engañados. Por eso dice, retenga lo que tienes, para que ninguno tome su corona. Que la venida de Cristo para llevarse a su iglesia de la tierra será en medio de liberación por ella. Que solo los fieles de la iglesia que se mantengan fieles a Cristo y a su palabra escaparán de la hora de la prueba y de la tribulación. Escaparán, porque el Señor viene por nosotros antes de estas cosas. Mi querido hermano y amigo que me escucha, si usted todavía no cree, si usted cree que todavía este tiempo que está pasando tiene que pasar, sí tiene que pasar. Realmente sí tiene que pasar, porque se tiene que cumplir lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Dice que ni una tilde, ni una coma, ni una J, nada pasará. Todo se tiene que cumplir. Y dice acá el versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y dice también, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Oh, gloria a Dios. Y dice acá para terminar, el que tiene oído, ¿cuántos tienen oídos? Pero sí escucha, porque podemos tener oído, pero no escuchamos la palabra de Dios. Quizás escuchamos lo que el mundo nos ofrece, lo que el mundo nos trae. Pero este oído, dile al Señor, Señor, este oído se abre hoy en el nombre de Jesús para escuchar tu palabra. Y se cierra, porque acá dice que se cierra, que Él tiene el poder dice que Él
que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Entonces ciérrele hoy la puerta al enemigo y ábrale esa puerta al Señor. Y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la iglesia en esta tarde es usted y yo que escuchamos la palabra de Dios. Aquellos que me están escuchando a través de los celulares, aquellos que están escuchando a través de estos medios. Es tiempo verdaderamente de aprovecharlo, saberlo aprovechar. Dice la palabra de Dios, sabiendo aprovechar el tiempo. Y a veces no lo aprovechamos. Nos ocupamos y le dejamos la responsabilidad a los pastores. ¿Y dónde están los líderes? ¿Dónde está el respaldo de ellos? Dios a nosotros nos va a pedir cuentas, no solamente a los pastores, porque usted es pastor de su casa, usted es pastora de su casa, de su familia. Dios le va a pedir cuentas. No nos hagamos más los de la oreja agachada. Prestemos atención, porque son tiempos difíciles. Son tiempos duros. Y hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Hoy estamos reunidos 10 personas en esta plataforma. Y las personas que están a través de los celulares. Pero mañana no sabemos cuántos estemos. Dice que el día y la hora nadie lo sabe de la venida del Señor, ni los ángeles, sino solamente dice que aún nuestro Señor Jesucristo lo sabe. Solamente el Padre sabe cuándo va a enviar a su Hijo por nosotros. Cuando el Señor, Dios Padre, le diga al Hijo: hijo, vaya por tu novia, vaya por tu iglesia, tráemela. El Señor viene por su iglesia, viene por usted, viene por mí, mi querido hermano y amigo. Es tiempo de que sigamos la brecha, de que nos amarremos los pantalones como debemos de amarrarnos, de que nos esforcemos como debemos de esforzarnos nosotros